con un alto nivel de acatamiento el paro nacional convocado por la Intersindical de las Universidades Nacionales. La información es coincidente con lo que ha ocurrido en cada una de las universidades, donde en algunas con más o menos actividad, pero por regla general ha sido un paro de un altísimo nivel de acatamiento. También aquí en San Luis, ¿no? Sí. Es lo que hemos visto. Y en Buenos Aires hubo, en otros lados se estaba desarrollando además el paro nacional docente, general, digamos, que acá en San Luis tuvo prácticamente un nulo acatamiento. Pero en Buenos Aires hubo un abrazo simbólico al Congreso Nacional por parte de todos los trabajadores de la educación o de los gremios que convocaron al paro nacional de ayer, además de los universitarios. Justamente cuando se estaba dando en ámbitos del Congreso la reunión de la plenaria de las comisiones de educación y de presupuesto para analizar precisamente los dictámenes que se emitieron, que fueron 4, para el financiamiento educativo. Esta reunión de las comisiones de educación, de presupuesto y hacienda se hicieron en un momento en que además estaba la amenaza del presidente de la Nación, Javier Milei, pronunciada días antes, de que va a vetar cualquier, que le importa 3 carajos, y que va a vetar cualquier disposición que implique poner en riesgo, según él, la estabilidad económica de la Argentina y hacerla saltar por los aires. Esa fue la expresión que usó el presidente de la Nación, y que ayer, a lo largo del debate, por cierto, se puso de manifiesto el descontento que habían producido esas manifestaciones del presidente de la Nación, como ya había ocurrido en el Senado el día anterior, cuando la reunión plenaria también de comisiones para analizar la ley base, ¿no? Decían, bueno, ¿para qué vamos a sancionar una ley, en el caso de la ley base, pedida por el gobierno, si después la puede vetar? Ayer la sesión en la Cámara de Diputados fue muy extensa, fue ciertamente extensa la de la comisión. El peronismo obtuvo el dictamen de mayoría, consiguió 34 firmas. El oficialismo presentó su propio dictamen con 26 firmas repartidas entre La Libertad Avanza y el PRO. El radicalismo firmó un dictamen de minoría con 21 firmas, para lo cual se asoció con Coalición Federal, con Innovación Federal y la Coalición Cívica. Y el Frente de Izquierda presentó un despacho con 2 rúbricas, ¿no? Solamente. A mí me resultaron interesantes varias de las exposiciones que pude seguir en la transmisión directa del Congreso, porque me parece que los legisladores en algunos casos han dado una óptica tan interesante sobre la cuestión y los fundamentos que esgrimieron, además, que en muchos casos son fundamentos que ya hemos escuchado en este largo debate que se ha producido a raíz de la situación generada por el gobierno nacional, que ha sido, digamos, objeto de, por cierto, las más variadas críticas por parte de los legisladores. He seleccionado algunas partecitas de discursos de los legisladores nacionales, y no precisamente de aquellos que encabezan los bloques mayoritarios. Me pareció interesante la primera referencia que hace el presidente de la Comisión de Educación, que fue quien condujo el debate, cuando hizo referencia a que hay un interés generalizado de los legisladores en el financiamiento de las actividades universitarias, pero que justamente ayer se estaba produciendo un paro en el sistema educativo. Esto es un instante de las expresiones de Alejandro Finocchiaro, que encabezó junto con José Luis Esper el plenario de las comisiones de educación y presupuesto. Hoy va a haber dictámenes de todos los bloques
o de varios espacios políticos, porque a todos quienes estamos aquí, a todos los legisladores que estamos aquí, nos interesa mucho que la Universidad Pública Argentina esté financiada y tenga los recursos suficientes para seguir formando a nuestros profesionales, a nuestros chicos allí, para que puedan tener una oportunidad de insertarse en el mercado laboral o en cualquier dimensión de la vida que ellos quieran. Pero, y esta es la reflexión, estamos tratando esto en un día en que muchos millones de chicos argentinos no tienen clase, no están en las aulas. Ya llevamos desde 1983 a la fecha más de 1.100 días de paro, ventaja comparativa que no ha dado ningún país de la región en estos 40 años. Entonces, vamos a votar para que la universidad esté bien y esté mejor. Deberíamos trabajar para que los chicos que llegan a la universidad puedan llegar en condiciones. Y hoy hay paro y hoy hay muchos millones de chicos argentinos que no van a tener esa oportunidad. En orden, digamos, de las exposiciones, Romina del Pla, de la izquierda, cuyo dictamen tuvo 2 votos, hizo una referencia, la primera referencia, bueno, habían hablado creo algunos legisladores anteriormente, pero para referirse a cuestiones colaterales, ella hace una defensa de un presupuesto tratado íntegramente, ¿no? No solamente referido al mejoramiento de las partidas para el funcionamiento de las universidades. Sin salarios no hay universidad, porque sin el incremento de los salarios de los docentes, de los no docentes, también sin los fondos para los hospitales universitarios, para lo que tiene que ver con todo el funcionamiento de la investigación y la tecnología, sin las becas para las y los estudiantes, no podemos hablar realmente de un sostenimiento real del funcionamiento de nuestras universidades nacionales. Me pareció muy interesante el representante del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, porque hizo un planteo sobre la génesis del problema, en una coincidencia, por ejemplo, con algo que dijo aquí en este programa el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, que preside además el Consejo Interuniversitario Nacional, y que atribuyó la existencia del problema a la falta del presupuesto nacional. Estamos en esta instancia por una muy mala decisión del Ejecutivo. Creo que está claro que compartimos todo lo que haga las auditorías sobre lo que son los fondos públicos y el destino que tienen los mismos. Porque no también, por supuesto, tal cual está planteado, el de las universidades. Lo que no compartimos es que en el nombre de eso no se haya arribado a un diálogo con el Consejo Interuniversitario Nacional y se haya podido avanzar concretamente en el análisis presupuestario de las universidades. Creo que las dos cosas podrían haber ido tranquilamente de la mano. Digo porque hemos escuchado al presidente manifestar que de ninguna manera él va a aceptar o concretamente ha dicho va a vetar cualquier ley que saque el Congreso que tenga que ver con poner en riesgo el déficit del país, el déficit fiscal. Y nosotros lo que estamos diciendo aquí es ni más ni menos que en el Congreso no tendríamos que estar debatiendo esto si el Ejecutivo hubiese hecho su trabajo. Es innegable, desde el punto de vista presupuestario, que cuando uno está ejecutando un presupuesto prorrogado en el año 2024, que fue pensado para el 2023, pero planificado en el 2022, y en esta inflación interanual que tenemos de más del 287%, las universidades en este primer cuatrimestre del ejercicio 2024 estén teniendo problemas de déficit. Bueno, y entonces analizó la situación de la Universidad del Comahue, que tiene su sede en Neuquén, ¿no? De donde es legislador. Y ustedes recordarán que es de las primeras universidades que planteó el tema de la imposibilidad del pago de los servicios, y que por eso redujo actividades, ¿se acuerdan ustedes?
Giancafilo hizo una descripción entonces de lo que había ocurrido ahí en la Universidad del Comahue, y después tuvo este concepto acerca de no ahogar a las universidades. No está bueno que ahoguemos la universidad pública. Acá hubo millones y millones de argentinos que se han manifestado públicamente, miles y miles que lo han hecho en las calles, sin banderías políticas. Ninguno de nosotros puede decir desde la pertenencia partidaria que organizamos aquella manifestación. Aquella manifestación el 23 de abril fue genuina, fue una manifestación del pueblo argentino, que nos dijo a toda la clase política, porque no es que se lo dijo a este gobierno, también se lo dijo al anterior, que congeló el presupuesto universitario. No nos olvidemos que en el ejercicio 2023 no se transfirieron 70.000 millones de pesos que estaban destinados a las universidades. Con lo cual aquí la clase política nos tenemos que hacer un mea culpa sobre esto. Entonces, vengo aquí a manifestar a ambos presidentes, tanto el de Presupuesto y Hacienda como el de Educación, que es imperioso que este compromiso que ha planteado el vocero presidencial Adorni del 270% para gastos de funcionamiento de las universidades lo hagan efectivo. No sirve una promesa. Quiero decir que hoy es una promesa. Y está claro que las universidades la ponen en duda, esa promesa, porque no hay una fecha cierta de ejecución de esa promesa. Pero por otro lado, también, presidente, manifestar que eso no contempla remuneraciones, no contempla el pago de salarios. Estamos hablando de un 270% de aumento a los gastos de funcionamiento. Y ese era el diputado Giancafilo, del Movimiento Popular Neuquino. Hubo un bonaerense, un radical, que se llama Fabio Ketglas, que también se refirió a la cuestión del presupuesto y dijo por qué es importante el presupuesto. Saben que cuando estaba interviniendo Ketglas en el debate, me acordaba de las expresiones de un diputado provincial, el doctor Estrada, Verónica, ¿no?, de Villa Mercedes, cuando decía que los legisladores tendrían que tener una sola función, que es el presupuesto. Sancionar y controlar el presupuesto. Bueno, algo así decía Fabio Ketglas ayer en el debate del plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Quizás se soslaya el motivo por el que estamos acá, porque el motivo evidente es el problema del congelamiento de facto de algunas partidas destinadas a la educación superior, pero el motivo profundo es que carecemos de presupuesto. Y como no tenemos presupuesto, la discrecionalidad del Ejecutivo es absoluta. Quiero decir que si tiene sentido constituir un Congreso es para determinar el esfuerzo público, cómo va dirigido, cómo se sustancia y cómo se controla. O sea, no tiene sentido que exista un Parlamento si nosotros no podemos ejercer el control sobre el presupuesto. Y durante este año no tenemos presupuesto y esta manifestación toma estado parlamentario porque hubo un montón de gente en la calle. Pero la arbitrariedad presupuestaria está haciendo estragos en un montón de aspectos de la vida pública. Lo dice quien está convencido de que no hay ninguna duda de la circunstancia de fragilidad macroeconómica con la que este gobierno se hizo cargo de la gestión ejecutiva. Sin embargo, sin presupuesto carecemos de un horizonte ético de saber a quién le pedimos y a quién no le pedimos el esfuerzo. Me pareció un concepto muy importante. Miren, respecto de lo que hablaba de la arbitrariedad, otra reunión muy extensa que hubo ayer de comisiones en el ámbito del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, estuvo dedicada a escuchar a gente de la cultura, del arte, de la cultura, bueno, a raíz precisamente de las posturas que ha exhibido el gobierno nacional, respecto del financiamiento de actividades culturales y de funcionamiento de fondos como el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, ¿no? Y ahí también en ese discurso, en ese debate bastante prolongado en esas exposiciones, se puso a manifiesto esta cuestión de la arbitrariedad presupuestaria, que está facilitada por el hecho de que no hay presupuesto sancionado. Vuelvo al tema de las universidades. Hubo numerosos expositores. La vicepresidenta de la comisión, Blanca Inés Osuna,
dijo que no se merece la universidad pública estar en la situación en que está, que se entiende que es indispensable tener una mirada integral sobre la situación de las universidades. Hubo también quienes se manifestaron por la necesidad de establecer otros criterios también para la elaboración de los presupuestos universitarios, y en este sentido hubo algunas exposiciones que me parecieron muy interesantes, porque tocaron un tema que me pareció que incluso podía estar refiriéndose a la Universidad de San Luis, que fue Nicolás Massot, que subrayó que una propuesta hay que tener criterios objetivos en línea con la manera en que se distribuye el presupuesto de las universidades, que deberían servir como soporte para definir dónde crear nuevas universidades. Fue muy interesante Massot, porque Massot explica lo que implica la educación superior, por qué las universidades deben estar y cómo después esas universidades, a medida que fueron creciendo las necesidades, se acercaron, digamos, a la demanda de estudios universitarios. Y entonces fue una especie, digamos, de justificación o de defensa o de explicación de por qué tenemos tantas universidades en el ámbito nacional. Pero además, por el hecho, cuando él hablaba de criterios de objetividad, es porque dice que hay que empezar a medir cómo gasta la plata cada una de las universidades, y que para eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, los niveles de ingreso. ¿Quiénes van? ¿Quiénes ingresan a la universidad? ¿Qué cantidad de personas ingresan a la universidad en cada una de las regiones del país para poder atender precisamente esas necesidades? Al marcar una diferencia muy considerable con expresiones que yo he escuchado de La Libertad Avanza, en el sentido de que están sobrando universidades en la Argentina. Obviamente hablaron los autores de los dictámenes que obtuvieron la mayor cantidad de votos, como Germán Martínez de Unión por la Patria, que pidió incorporar al dictamen la actualización que propone la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y de Hacemos Coalición Federal. Y también, por cierto, hubo legisladores que señalaron que si efectivamente, como se anticipa, va a haber un acuerdo entre el CIN y el gobierno el lunes próximo, la consideración de esta ley no tendría sentido en el recinto. He dejado para difundir al final las manifestaciones de Santiago Pauli. Santiago Pauli es un legislador de La Libertad Avanza, un legislador joven de La Libertad Avanza, que representa a Tierra del Fuego. Él hizo una encendida defensa del gobierno nacional. Porque tenemos un gobierno que sí ha aumentado las partidas universitarias, que sí ha garantizado el funcionamiento de las universidades. Lo que estamos haciendo, el gobierno, los diputados, los rectores, todos los actores de la comunidad educativa, es desactivar bombas. Y eso hay que mencionarlo, estamos trabajando en desactivar bombas. Porque mientras se hizo una campaña del miedo que es falsa, una campaña del miedo que incluyó y se mencionaron algunas cosas acá que no puedo dejar pasar, que tengo que mencionarlas. Se mencionaba el problema de la calefacción en una universidad y cómo esta universidad tuvo que suspender las clases presenciales. Ahora, no es que el presidente Milei trajo una ola polar y personalmente apagó el gas que llega a esa universidad, es que no tiene el sistema de calefacción que necesita. Eso es un problema de larga data, hay que mencionarlo. Porque también hace tiempo hubo un acting que se hizo en la universidad en donde se apagó la luz y se filmó con la luz apagada. ¿Y qué fue el presidente Milei que le cortó la luz y no hubo clases? No, se la apagó para filmar el video. Está bien que discutamos, pero lo que tenemos que dejar en claro acá es que la campaña del miedo no ayuda a la discusión. Porque cuando se habló de que iban a cerrar las universidades no han cerrado. Entonces, si vamos a discutir, discutamos con hechos, discutamos con números, como dijeron algunos diputados preopinantes, busquemos soluciones permanentes, pero por favor, dejemos de hacer campaña del miedo. Mentir no es una forma válida de hacer política. Bueno, ese era el diputado Santiago Pauli de Tierra del Fuego, perteneciente a La Libertad Avanza. Este ha sido solamente un resumen brevísimo de lo que fue el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto ayer en la Cámara de Diputados de la Nación,
para la consideración de los dictámenes que irán a una sesión la semana venidera. No, la otra semana. Sí, la semana venidera. O la otra. La próxima semana. La próxima semana. Sí, el 28 supuestamente. No, va a pasar el día 4. Entonces sí. Al día 4. Eso es lo que propuso el titular de la bancada de Unión por la Patria, y que Finocchiaro ratificó que iba a oficializar durante la jornada de hoy. De manera tal que, esa es una de las cuestiones que vamos a seguir la próxima semana también con interés. Información que confirman la muerte de un dirigente importante de la Argentina,